En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hombre, siento todavía que hay como no sé si es temor, prudencia, un tanto no sé, prudencia, quiero dejarlo ahí. Al hablar de la responsabilidad que tiene la empresa Puma Energy en el daño ambiental que se causó allá en Puerto Sandino, porque entonces están los comunicados, estamos haciendo todos los trabajos de inspección, los orígenes todavía no se saben del incendio, ¿verdad? Eso es un punto, y hasta ahora estamos viendo cuál es el impacto real, pero la ley 217, la ley de medio ambiente, dice que hay responsabilidades de quien afecta el medio ambiente y tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara por todos los gastos en los que ha incurrido el Estado de Nicaragua hasta ahora sin que haya una demanda judicial, que bien puede entablarla el Estado una vez que se conozca a profundidad el detalle del daño. Hay problemas en los manglares, hay problemas en el agua, hay problemas en las salinas o en las salineras, hay problemas en los agricultores, los que producen camarón. Y el daño se va extendiendo hacia otras playas de Occidente, y va hacia el Golfo de Fonseca. Y explicaba Salvador Montenegro que el exdirector del CIRA y experto en temas de agua, que solamente, imagínate vos, Víctor Manuel, un litro de búnker tiene la capacidad de afectar 10.000 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto se derramó ahí? Estamos hablando de 144.000 barriles en uno de los tanques, no se sabe cuánto tenía el otro. Entonces estamos hablando de un daño brutal. Y además de eso, no es algo que vas a repararlo en 6 meses, ni en un año. Lleva años y décadas responder o tratar de resarcir el daño. Así que me parece a mí, ayer escuchaba a José Daniel del COSEP hablando de que hay que tomar en cuenta la normativa y bueno, pues que las normativas estén acorde a las emergencias que se necesiten y que las empresas tienen que responder de manera inmediata. Pero creo yo que hablar de responsabilidades hay que hacerlo de manera clara, una investigación y la auditoría que diga qué es lo que se debe hacer, cuánto va a costar esa remediación. Escuchaba a la vocera del gobierno hablando de que la experiencia de lo de Puerto Sandino va a dar espacio para incorporar este tipo de emergencia a los simulacros. Me parece que está bien. No estaba, según lo que ella dice, en los ejercicios o los simulacros de emergencia y que ahora se va a incorporar, me parece bien. Pero la responsabilidad debe ser señalada de manera clara y sin ambigüedades y sin tratar de bajarle un poquito, porque el daño es brutal lo que se provocó ahí en las costas de Puerto Sandino y todas las costas del Pacífico que están aledañas y a donde va el agua, ¿verdad? Ahí hacia el Pacífico, como decía, hasta el Golfo de Fonseca estamos hablando de que pueden llegar estas afectaciones. Eso por el lado del daño ambiental que se provocó en Puerto Sandino y hasta ahora qué es lo que se ha hecho o lo que se pretende hacer. Por otro lado, se esclareció lo del Cine González, que me sigue pareciendo, me disculpan por mal pensado, me sigue pareciendo raro. Aunque dicen que ya encontraron a las personas, estos son aquellos amigos que están en radio, estamos presentando imágenes de Gerson Alberto Espinosa Vilche, de las otras personas involucradas o señaladas como de meterse a la iglesia, provocar el incendio con gasolina y fósforo para robarse unos equipos de sonido que estaban ahí, ¿no? Eso es lo que dice la versión policial, bastante rápido, pues el esclarecimiento del caso, aunque lo que me ha hecho pensar mal, me disculpen, porque
esa es una característica mía, ser muy mal pensado. Hubo un defecto a lo mejor, cualidad, ¿cómo será? No importa, pues, pero bueno, es parte de mi personalidad y tengo que decirlo, pues ser mal pensado. Apareció un señor que se llama Vigarni González, que es de los herederos del cine, González, diciendo que hace una semana le estaban haciendo, como decimos, la oferta o el tiro para comprarle el inmueble. Porque acuérdense que toda esa zona de Managua está acondicionándose para ser, por ejemplo, ahí va a estar toda la parte de los juegos centroamericanos, toda esa parte de Managua se va transformando, esa plaza 22 de agosto, que por cierto, es muy bonita la plaza, no se pudo inaugurar la fuente que se iba a instalar o se está instalando y que se pretendía inaugurar ayer a propósito de un aniversario más del asalto al Palacio, pero apareció el señor González diciendo que le habían hecho una oferta. Le preguntaron ahora que ya está siniestrado y que se quemó, que se lo va a vender, ahora dice, antes no quería, ahora seguramente que la va a pensar, porque ya no le sirve para nada. Ese inmueble así como está, no le sirve para nada, así que pues como que hay algunas coincidencias extrañas de pronto, solo por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No, ustedes interprétenlo como quieran o saquen las lecturas que ustedes consideren a bien alrededor de este tema, pero bueno, es lo que ocurrió, ya están los responsables del robo de estos equipos y de prenderle mecha, como decimos, al antiguo cine González. Ahí bueno, es lo que dice la policía. Ahí vi los pitufos, yo, ¿vos sabés? Ahí en ese cine. Los pitufos, cuando... En otro tema, la conferencia episcopal, como les decía, y vamos a hablarlo en unos minutos con María López Vigil, emitió el comunicado relacionado con las elecciones y voy a leer solamente el inicio, después vamos a profundizar con María López. Dice, ante las situaciones de hecho creadas por decisiones irregulares en torno a las próximas elecciones que han originado posturas y reacciones muy diversas en la población, deseamos iluminar desde nuestra fe como pastores de la Iglesia este momento histórico. Invitamos a que cada ciudadano frente a este proceso electoral decida y actúe desde el interior de su conciencia, libremente y sin miedo a ningún tipo de coacción exterior. Cada quien debe reflexionar con seriedad para decidir lo que considere más justo y conveniente para el presente y el futuro del país. Los creyentes deben acompañar esta reflexión del necesario discernimiento espiritual en la oración, buscando con honestidad la voluntad de Dios. Dicen, votar es un derecho. La decisión de votar o no, o la de votar por determinada opción, debe ser tomada por cada persona desde el interior de su conciencia. Y llamaban, más adelante vamos a estar hablando de esto, y llamaban los pastores católicos a los ciudadanos a no ser espectadores de la historia, sino a ser protagonistas de la historia. Y eso es muy importante, creo yo, ese llamado. Así que más adelante veremos qué piensa o qué considera María López Vigil, teóloga y periodista, alrededor de este tema. No quiero dejar de pasarlo del libro blanco, me parece a mí. Miren, ayer el gobierno, a través de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, presentó lo que llama el libro blanco de las elecciones 2016. Me van a disculpar lo que voy a decir, pero yo no sé si creen que la gente de afuera o los diplomáticos que están acreditados y que forman parte de las embajadas que están instaladas en nuestro país, no sé si creen que son dundos, o es que no leen noticias, o que no se dan cuenta de lo que ocurre en el país. A mí me parece que realmente a veces como que nos pasamos en querer ver la cara a la gente, man. Ese libro blanco cuenta, pues, de que desde el 79 para acá, y es un libro blanco de 16, 20 páginas en exposición, y después vienen una gran cantidad de documentos, la sentencia del PLI, que elites del PLI, y entonces don Edwin Castro, don
Rafael Solís de la Corte Suprema, explicando, ¿verdad?, que la litis del PLI comenzó en el 2011 y que, óigase bien, léanlo, ahí está en el 19 digital, léanlo para que ustedes vean que no estoy mintiendo, que en el 2011, cuando se dio la litis del PLI, ¿verdad?, ellos no decidieron fallar porque ya estaba en camino el proceso electoral, por prudencia en aquel momento. Y ahí, después dice que comenzaron a ver, ¿verdad?, las idas y venidas, Pedro Reyes, Balmor Valladares, Venancio Berrío, Monte Alegre, Virgilio Godoy, y ahí iban y venían y no se arreglaban nunca. Entonces le echan la culpa, ¿verdad?, al PLI, de su pleito interno que nunca, es que ellos buscaron cómo se acercaran, dice, y que solventaran esa situación. En el 2011 hubo prudencia, porque ya estaban la lista de diputados, a elegirse, ya estaba Fabio Gadea como candidato, y entonces era trastornar aquel proceso electoral. Eso dice, léanlo, eso dice el libro blanco presentado ayer al cuerpo diplomático. Resulta que en estas elecciones no hubo prudencia, al menos no hubo, la prudencia de 2011 no hubo estas elecciones. Porque hace un mes y medio, 2 meses, le quitaron la personalidad jurídica o la representación jurídica del PLI a Eduardo Montealegre. ¿Y qué me importa a mí? Si lo hubiesen hecho hace 3 años, 2 años, uno dice, hombre, hay prudencia, no estás pensando ni estás calculando políticamente quedarte sin adversarios o quedarte con adversarios complacientes. O, como diríamos, porque hay gente, o ¿quién fue el que me dijo? No recuerdo, me pareció genial, sí. Dice, esto de las elecciones, quienes compiten en las elecciones con el presidente Ortega y la compañera Rosario Murillo, es como Usain Bolt en los 100 metros con gente que va en silla de ruedas, contra gente que va en silla de ruedas. Así, gráficamente, yo dije, ¡ala, wow! Efectivamente. Entonces, en el 2011 hubo prudencia para no trastocar nada y que no hubiese problemas con las elecciones. En este año, que es electoral también, no hay prudencia, hay cálculo político, pero léanlo. Pero les digo, ¿saben qué? La gente no es dunda, la gente de afuera lee periódicos, lee las agencias de noticias internacionales, pregunta a la población cuando anda en la calle. Un embajador a veces anda vestido de lo más normal en un parque y habla con la gente y se da cuenta de lo que piensa la gente y de lo que siente la gente. No le quieran ver la cara de dundos, hombre, que no la tienen y no lo son tampoco. Y si la tienen, no lo son. Si tienen cara de dundos, no lo son. Entonces creo yo que de pronto nos pasamos. Y digo nos pasamos los nicaragüenses porque te dicen, Nicaragua, ahí está el Vicaleo, y que yo vivo aquí, aunque nada tenga que ver con querer ver la cara de dundo a nadie, soy nicaragüense y quiero ver la cara de dundo al otro. Y una cosa más que no quiero dejar de mencionar, hombre, alguien tiene que explicar, creo yo, por qué el comisariato de la Policía Nacional, óigase bien, los que no lo saben, ¿verdad? ¿Por qué el comisariato de la Policía Nacional está pasando a manos del INS? Alguien tiene que explicar por qué. Porque recuerden que el comisariato se hace para beneficiar a los policías con pagar los artículos que compran y lo que sea, fuera de impuestos. Como un beneficio que se les da, igual a los militares con la tienda y la tienda del ejército y el supermercado. Pero resulta que de un momento a otro, Robertito López, presidente ejecutivo del INS, llegó a decir al comisariato que iba a ser una tienda más y que formaba parte del INS, el comisariato de la policía. ¿Qué ha pasado para que pase de una mano a otra? Tienen que explicarlo a los policías, creo yo. Tienen que explicarlo a la población porque se trata de movimientos que afectan a uno de los sectores más vulnerables. Tomando en cuenta que la policía son de los que menos ganan, Winston, y ahí tenían un beneficio con... ¿Y hay empresas que están Sí, por eso, empresas afiliadas y lo demás. Hombre, ¿por qué pasa a manos del INS de un momento a otro y sin explicarle a nadie? ¿Sabrán los jubilados y los pensionados de esa adquisición? ¿Estará dentro ya de el registro de bienes propios del INS? Son preguntas que tienen que responderse. No es porque Roberto López decidió
que quiere ahora que una empresa pase a ser parte del INSS, que si no, hay que explicar a la gente por qué se dan estos movimientos. Voy a leer mensajes y después vamos a la pausa, porque si no después va a decir María López que le invité para 10 minutos. Un político títere en campaña prometerá el cielo y la tierra, se aprovechará de las necesidades y las ingenuidades, pero también de intereses personales de algunos, dice por acá comentario. Un mensaje que dice por acá, en Chinandega las autoridades ignorantes están exponiendo a los chinandeganos a la contaminación del medio ambiente al autorizar la instalación de antenas en todas partes. En los centros de las manzanas urbanizadas están instalándose manzanas violando la ley 843 y su reglamento. Otro mensaje que dice, estas elecciones con la cancelación de la personalidad jurídica de la segunda fuerza opositora o la opositora de verdad es como ir a la guerra con palos y el oficialismo con los tanques rusos, dice por acá. Otro mensaje que dice lo siguiente, buenos días, ¿y usted, respetable licenciado, va a ir a votar o el voto es secreto? Voy a hacerle caso a los obispos, voy a reflexionar con mi conciencia, libremente, y voy a decidir si voy o no voy. Si voy y con eso contribuyo a que mi país sea mejor, pues tomaré la decisión. Y si me quedo en mi casa y no voy y con eso siento que estoy protestando ante un sistema que no respeta mi voluntad, también hay que pensarlo, ¿sí o no? ¿Vos, Winton, vas a ir o no vas a ir? ¿Verdad que hay que reflexionar? Sí. Luis, ayer había, una caravana del Frente Sandinista en la noche en Jinotepe, y lo irónico es que iban 3 patrullas de la policía escoltados. No, eso sí es normal. Las caravanas tienen que ir escoltadas. No pongamos tampoco. Sí. Las caravanas tienen que ir escoltadas, la de Carlitos Canales, la de Pedro Reyes, la de Saturnino, la de Maximino. A propósito, que Maximino dice que lo han amenazado. Eso de ninguna manera nosotros creemos que sea bueno. A la esposa de él, Alicia Montenegro, creo que se llama, que es diputada, ¿no? Que la han amenazado. Esperamos que la policía investigue, porque sea lo que sea, nadie puede estar diciéndole a otro, mira, si vas corriendo, si te vas, te vamos a fregar a vos, a tu familia. Nadie. Así que ojalá que se esclarezca esta situación. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, María López Vigil, teóloga y periodista, está con nosotros para hablar con nosotros sobre el comunicado de la Conferencia Episcopal. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Para mí, no hay nada como una leche natural para cuidar la salud de mis hijos. Por eso conseguí una vaca. No funcionó como esperaba. Afortunadamente, encontré la solución. Lala es natural y saludable. De la vaca a tu mesa, Lala te cuida. Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin tapujos. Acá estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de Radio Rumbos, La Costeñísima, Radio Darío y los 102.3 FM de Radio Universidad para Managua y el Pacífico. Acá está con nosotros María López Vigil, teóloga y periodista. Le hemos invitado porque siempre nos gusta escuchar su reflexión cuando la iglesia alza su voz por X o por Y. Así que bienvenida. O por Z. O por Z también. ¿Cómo te gusta el café? Bueno, amargo, negro, sin azúcar. Con Lala y con vos, entonces. Bienvenida, María López. A ver, quiero escuchar. ¿Vas a ir a votar o no vas a ir a votar? No voy a ir a votar. ¿No vas a ir a votar? No.
me alegra. Pero si el comunicado dice que hay que... No. El comunicado, por primera vez, un comunicado de los obispos referido a las elecciones en Nicaragua, dice que votar es un derecho, eso ya lo sabemos, pero dice la decisión de votar o no votar. Todos los anteriores comunicados nos decían que fuéramos a votar. Utilizaban la palabra participación. Entonces yo me siento pues muy representada desde mi posición de persona que también quería escuchar a los obispos, en que yo tengo derecho a no votar. Y lo más interesante para mí, bueno, hay cosas interesantes, es un comunicado breve pero interesante. Dice, por ejemplo, que esa opción, la que cada quien elija, incluida la de no votar, tiene que tener en cuenta si con ella yo colaboro a la construcción de una sociedad más justa. Esta sociedad no es más justa, es cada vez más desigual. Cada vez hay más latifundistas entre el gran capital que respalda al gobierno y más campesinos que tienen que vender su tierra o irse a otra parte porque no la tienen. Dice también que la opción que yo debo tomar y la que debemos tomar todos es si favorece al bien común. Este modelo que tenemos desde hace casi 10 años es un modelo que excluye a mucha gente solo por pensar diferente. Dice también que la opción que yo debo tomar en reflexión debe abonar al fortalecimiento de un sistema democrático y pluralista. Y vemos que el sistema que se está configurando, y el libro blanco seguramente también lo demuestra, aunque un poco irónicamente, es un sistema no democrático y no pluralista, un sistema de partido único y de pensamiento único. Pero paremos un momentito, porque siento que me están dando demasiado sabor. Es que tiene carne, pero tiene. Claro que sí. Pero gracias, señores obispos, porque dijeron muy breve, pero, por ejemplo, dicen que nos exhortan a tener esperanza, sobre todo en los momentos más oscuros y adversos. Este es un momento oscuro y adverso de la historia de Nicaragua. Ahora, pero partamos de lo siguiente. Hace 2 semanas, creo yo, tal vez, a lo sumo, Monseñor Álvarez se pronunciaba de una manera muy, pero muy dura. Dijo que era un desastre. Un desastre. Él no utilizó la palabra farsa, sí, pero utilizó una peor todavía, porque es un desastre. Es un desastre. Eso, cuando uno lee el comunicado, no se encuentra no. ese tipo de frases o de palabras. No. Pero pregunto, ¿será que al final creemos que ha sido un comunicado en el que han tenido que debatir mucho los obispos? Porque encuentro yo en algunos de ellos posiciones duras, otras menos duras y otras que son absolutamente complacientes con el gobierno. Mira, Luis, yo considero que el pueblo de Nicaragua debía tener una fe más madura. Los obispos son seres humanos como tú y como yo. Viven en una sociedad que está polarizada, que está dividida, que está confrontada y que tiene miedo. Hay mucho miedo. Hay miedo a decir todo lo que pensamos y todo lo que sabemos. ¿Crees vos que los obispos no son parte de esa sociedad y son seres humanos que tienen miedos, temores, prudencias temerosas y que piensan diferente? Pero tienen algo que no tiene el resto de la población. ¿Qué tienen? En mayor cuantía, diría yo, la fe. No, puede haber. Al menos es lo que uno cree cuando ve un pastor. Bueno, pero yo creo que lidera a una grey, ya sea del lado católico o evangélico. Es lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado.
puedes estar equivocado y creo que una de las cosas que necesita esta sociedad para construir ciudadanía es pensar que no son Dios, que no somos Dios, pero que ellos tampoco son Dios, que los obispos tienen inspiración del Espíritu Santo como la tenés vos si actúas con ética al comenzar este programa y hacer esos comentarios. No son superiores. El Espíritu Santo inspira a todos los seres humanos, incluso aunque no crean, ¿verdad? Porque a Dios, si es que es, no le importa tanto que creamos en Él o en ella. Él cree en nosotros. Ella cree en nosotros. Entonces, me parece que nos falta también mucha madurez. Los obispos son seres humanos, la sociedad nicaragüense está polarizada y dividida, y la sociedad nicaragüense tiene miedo en este momento oscuro y adverso. Ahora, vi que la reacción de parte del gobierno fue positiva. Claro, al claro, comunicado. claro, porque no... Incluso yo comencé a buscarlo, déjame decirte solamente como anécdota, comencé a buscarlo en todos los medios y lo encontré primero en el 19 Digital. Claro, no sé si está íntegro. O sea, la parte de la esperanza creo que no aparece. No, aparece. Y lo voy a votar también. Claro, pero dice votar o no votar, y es la primera vez que los obispos no exhortan al pueblo a participar en las elecciones. O sea, la posibilidad de quedarte en tu casa tiene que ver con tu reflexión propia sobre si conviene o no conviene que salga a hacer ese ejercicio cívico. Yo lo que he analizado hasta el momento, porque de aquí a noviembre falta ver, a lo mejor con el libro blanco lo que nos están diciendo es que ya no va a haber ninguna otra medida, que ahí terminaron. Puede ser. ¿Ningún otro sobresalto? Sobresalto o decisión irregular, como dicen los obispos. Y esa es una cuestión bien interesante. El preámbulo que hacen para entrar en materia, no podemos perderlo de vista, ¿verdad? Vamos a leer el preámbulo, vamos a ir a una pausa comercial y después vamos a hacer los comentarios al respecto. Dice, ante las situaciones de hecho creadas por decisiones irregulares en torno a las próximas elecciones, que han originado posturas y reacciones muy diversas en la población, deseamos iluminar desde nuestra fe como pastores de la iglesia este momento histórico. Me quedo ahí porque el preámbulo da espacio para hablar de lo que ha ocurrido y por qué comienzan señalando esto antes de hablar de que si en la reflexión propia de nuestra conciencia nos da el espacio o el impulso de ir a votar o no ir a votar en noviembre próximo. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso conversando hoy con María López Vigil, teóloga y periodista, sobre el comunicado de la Conferencia Episcopal. El preámbulo, te decía antes de ir a la pausa, da el espacio para
después hacer los señalamientos o las recomendaciones o las exhortaciones que hacen los obispos? Es un preámbulo, a mi manera de ver, muy cuidadoso para no aparecer en un bando o en el otro. En este momento, este país está dividido en bandos, en pensamiento. Es decir, yo podría decir, ante las arbitrariedades de facto creadas por decisiones ilegales en torno a las próximas elecciones, pero ellos lo dicen de una manera más suave. ¿Cómo lo diría el gobierno? Ante el próximo proceso electoral no diría nada. Sí. ¿Verdad? Entonces, que según el libro blanco se ha manejado a cabalidad, de acuerdo a la ley y sin ningún correcto, problema. Pero debemos, pues, si Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa nos habla de un desastre, y Monseñor Herrera, por ejemplo, que es algo que yo, pues, esperaba, todas estas restricciones que se han puesto tanto a los misioneros católicos como misioneros evangélicos. Yo esperaba que aquí hubiera algún tipo de referencia. Monseñor Herrera ha hablado en varias ocasiones que no entiende eso. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es decir, es un país atrincherado en una situación que puede ser paranoica, temerosa, ¿verdad? Eso filtra a los obispos. Yo creo que los obispos, como tú, como yo, como mucha de la gente que nos escucha, tiene temor en este momento. Un momento adverso y oscuro genera temores. Y eso no lo podemos negar. Y eso es parte de los sentimientos que ellos tienen. Fíjate que el taxero que me trajo hasta aquí, lo saludo sin que no sepa yo su nombre, me dijo, ¿y qué va a hacer usted ahí en el canal? Y le digo, voy a hablar de lo que dijeron los obispos. Dice, pues realmente no tenían por qué decir nada, porque todo lo tenemos claro. Así que tiene usted claro que ya las elecciones pasaron, que ya se sabe el resultado. O sea, él está contrario a esto, considera que hay una parálisis. Y ahí es donde es muy interesante, y vos ya lo señalabas, que los obispos dicen que debemos de creer que lo que está pasando se puede mejorar, que no podemos ser indiferentes pensando que la realidad no puede ser mejor. Cuando todo esto pase, porque esto pasará, como pasa todo en la vida, los malos momentos de la vida pasan, y cuando pasan nos daremos cuenta de quién estaba acumulando la posibilidad de cambio. Los obispos nos dicen que seamos protagonistas. Vamos a dar espacio, María López, si usted quiere marcar el 2270-9887, es el momento para hacer su llamada. Vamos a leer mensajería de texto, amigos que están siguiendo por Facebook, por Twitter y que nos están enviando también mensajería de texto al teléfono. Dice por acá Jairo Rivas Meneses en el Facebook de Café con Vos. Yo sí voy a votar, soy católico, no me cataloguen como ignorante por decidir ir a votar. La Iglesia Católica no es Nicaragua, ni los obispos tienen por qué decidir si lo hago o no lo hago. Hay mensajería de texto que dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, don Luis, ¿por qué usted no reconoce que no hay oposición y no es culpa del Consejo Supremo Electoral? Ya lo ha reconocido. Yo he reconocido que la oposición existe, pero tampoco puedo negar que hay responsabilidad del Consejo Supremo Electoral y que hay responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia en esto también. Que los pleitos internos sí, pero las situaciones de hecho, los descabezamientos de hecho, calculados en tiempo y forma, eso no lo quiere ver alguien, no lo vea, pero ahí está, es evidente. Llamada telefónica. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Sí. Las irregularidades que menciona el documento no define a partir de quién se generan esas irregularidades. Entonces nosotros debemos de pensar de que todos tienen intereses políticos, inclusive esa carta pastoral. Aun cuando los obispos están fundamentando sus argumentaciones en la palabra de Dios, pues estamos en esta tierra, pues. Pienso de que
lo que dice la parte central es tu conciencia, tu espíritu. ¿Quieres votar? Anda. ¿Quieres no votar? No vayas. Es decir, nos invita a ser protagonistas. Sería interesante, hubiese sido interesante que el programa hubiese invitado, si acá a lo mejor lo invitó el periodista Luis Galeano, a que hubiese un debate de los que están a favor de ir a votar y de los que no están a favor de ir a votar. Muy buenos días. Vamos a hacerlo. Está bueno. Sugerencia suya, vamos a hacerlo porque, a ver, lo que no me gusta a mí con los debates es que, bueno, pues. No, pero está bueno ver. Ahora, yo he observado, Luis, y yo creo que cualquier persona que tenga ojos, oídos y orejas, pues, ha visto. A mí lo que me da la impresión de parte de quienes están siendo oficiales u oficiosas voces del gobierno, lo que quieren es que ese día haya filas de gente, aunque vayan a anular el voto, pero filas de gente. Quieren mostrar una masividad de participación vista, y ahí es donde yo creo que el no votar responde a una manera de ser protagonista. Evidentemente nadie es ignorante, ni nadie es sucio, ni nadie es malo si va a votar. Los obispos hablan de que la gente no debe tener miedo a coacción exterior. Yo me pregunto cuántos empleados públicos se verán coaccionados por sus jefes a ir a votar ese día. Entonces los obispos también se refieren. La coacción exterior no es solo quédate en casa. La coacción exterior con los empleados públicos va, y se refieren los obispos a ello, va a ser anda a votar, porque si no, te va afuera. Pregunto, el protagonismo del que habla el comunicado, dicen, no hay que ser espectadores de la historia, hay que ser protagonistas. ¿Ser protagonista es quedarse en la casa? No. Digo, porque hay gente que puede interpretar como que, bueno, pues yo me quedo aquí y ahí que hagan lo que quieran. Al final todo está dicho. No, ya veremos de aquí a noviembre. ¿A qué protagonismo se refiere si la iglesia? Porque no sé, pues. Ahí es un punto que creo que tenemos que darle, porque ¿de qué manera sos protagonista? ¿Sos protagonista absteniéndote y repudiando el sistema con no participar, o sos protagonista yendo, marcando la boleta en la casilla que querrá, o diciendo no creo en la boleta, no creo en el sistema? Todas esas son formas de protagonismo. Son formas de protagonismo de aquí a noviembre, el hablar con cualquier persona que se nos cruce, hablar sin miedo, preguntarle qué piensa, hacer conciencia. Ese día o los días previos, el protagonismo puede ser muy diferente en Yalagüina, o en Ocotal, o en un barrio de Managua, o en determinado barrio de Managua. ¿Cómo va a ser el protagonismo que exprese que rechazamos las decisiones irregulares, verdad? Va a ser diferente. Yo creo que de aquí a noviembre pueden pasar varias cosas y no sé cuáles exactamente, me falta un poco de imaginación, porque el momento es oscuro y adverso, como dicen los obispos. Pero yo creo que el protagonismo tiene que ser protagonismo. Evidentemente no es quedarme a ver un partido de fútbol o una novela o durmiendo en mi cama. Ese no es el protagonismo, nunca lo ha sido, ¿verdad? Entonces, votar, manchar, anular y no votar tienen que ser activos. ¿Cómo? Usemos de aquí a noviembre la palabra imaginación. Hay otra llamada telefónica, le pido por favor, como siempre, brevedad, dígame de dónde me llama y su nombre. Sí, muy buenos días, mi nombre es Fausto Hernández, hablo del barrio Camilo Chamorro. Gracias, Jorge. Mi hermano, sobre la respuesta que tiene la señora que dice que directamente la gente que no va a votar o lo van a presionar por medio del partido, aquella época de cuando el doctor Alemán ganó la alcaldía y todo, ¿ves? Porque éramos sandinistas, nos retiró de la alcaldía. Entonces, eso, como está diciendo ella que va a hacer lo mismo el gobierno, no,
Qué bueno. No creo que nuestro comandante haga eso porque tenemos derecho a un trabajo. Gracias, le agradezco su llamada. Para dar la palabra a María López, nada de lo que pasó antes, malo, puede justificar algo malo hoy. ¿Arnoldo Alemán cometió errores? No, o sea, la corrupción de Alemán no puede justificar la corrupción de Ortega o la corrupción de Bolaño. Se supone que el gobierno que sigue es mejor que el otro. Y si el otro despidió porque no votabas por él, es malo. Y si hoy se repite eso, sigue siendo malo. No es mejor que ayer, ni mejor que antier. Y me disculpa, amigo, pero pruebas de que gente que no ha ido a una manifestación o que no ha participado en un mitin que trabaja en el Estado ha sido sancionada, abundan, ¿verdad? Solamente eso. Una llamada más, María López, por favor, y después vamos con vos. Sí, adelante. Aló. Adelante. Aló, buen día. Sí. Realmente, aló. Sí, le escucho, amiga. Sí, realmente los obispos, ellos tienen una misión. Pero nosotros los humanos somos los que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Yo soy católica, creo en Dios, en la Virgen, y creo que mi conciencia me dicta no votar. Gracias por su llamada, María López. Bueno, es interesante porque eso es el centro, ¿verdad? El hoyo del meollo de este documento es mencionar por primera vez que votar o no votar debe ser una decisión en conciencia. Todos tenemos conciencia, la gente que no es creyente también tiene conciencia, los seres humanos tenemos conciencia y los obispos lo que dicen es, en conciencia debemos decidir. En conciencia ella cree que no debe votar. Yo creo en conciencia que no debo votar. Por estas razones, porque tengo que construir una sociedad más justa, por el bien común, más democrática y más pluralista, que no está ocurriendo. Pero puede haber, como el señor, que en conciencia piense que hay que votar. Lo que yo creo que no es correcto, en conciencia, que si Alemán hizo esto, ahora hacen. Ahora nos toca a nosotros, como mucha gente decía. Ellos robaron y ahora nos toca a nosotros. Que no justifica de ninguna o sea, manera. Se supone que elegía algo mejor, supone. Bueno, se supone y además se proclama que esto es cristiano, socialista y solidario. Entonces, ni lo cristiano es excluir, ni lo cristiano es pensamiento único. ¿Qué cosa es ser cristiano? Ser cristiano es dar limosna, ese populismo de dar apoyo. Ser cristiano es enfrentar el poder autoritario. A Jesús no lo mataron por dar limosna. Pero creo también, María López, y esto es una discusión que podemos tenerle en otro programa si vos querés, porque si no vamos a salir del tema, pero solamente quiero mencionarlo. Bien que mal, con las limosnas o el populismo que quiera, hay respuestas que se han dado a gente que antes era absolutamente olvidada y excluida por los gobiernos neoliberales. Eso, para ocupar la frase clásica, los gobiernos neoliberales olvidaron a un montón de gente que hoy, bien que mal, sí, ha tenido migajas si vos querés, limosnas si vos querés, pero no ha sido excluida del todo como pero lo que quiero decir es que un cristianismo bien entendido hace una transformación de las estructuras. Paso todos los días del año, desde hace 3 años, por la entrada del consulado de Costa Rica y cada día hay 500 personas que se nos van. La hemorragia. La hemorragia o la sangría. Y miro sí, y los cuento, y la mayoría son gente joven, ¿verdad? Gente tal vez con más disposición a iniciar una vida y a buscar oportunidades que a recibir las migajas. Entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo? Yo aprendí que el cristianismo es la transformación de la sociedad, no las limosnas. Aunque los neoliberales no daban limosna y estos dan limosnas o migajas o apoyos o láminas de zinc o cerdos, eso
no hace una diferencia fundamental. Eso no está transformando la sociedad. Debemos pasar una llamada más, ¿te parece? Una más. Una más, por favor. Aló. ¡Aló! ¿Qué dice don Alfonso Salomo? ¿Aló? Buenos días, don Luis. Señora María, mucho gusto, mi respeto para usted. Voy a ser brevísimo y concreto. La supuesta democracia que se vende en el mundo está basada en el derecho y en el respeto a la idea de los demás. Yo voy a ir a votar por el Frente Sandinista y es mi derecho. Entonces, ¿por qué es pecado? Yo, por ejemplo, usted dice una cosa y yo la seguiré respetando, porque la escucho, le he dado seguimiento, una mujer muy íntegra. Entonces yo espero que ustedes respeten el derecho basado en la tal democracia de que podemos votar por quien nosotros queramos, doña María. Gracias. La palabra pecado no apareció. No. La conciencia de Alfonso le dice que debe ir a votar por el Frente Sandinista. Mi conciencia... Este es todo su derecho. Mi conciencia no coincide con la suya y conozco mucha gente que tiene una conciencia similar a la mía. Entonces, ¿cuál es el miedo? Tampoco tenemos que tener miedo a seguir nuestra conciencia. Vamos a leer mensajería de texto. Dice lo siguiente: señora, lo democrático es cuántas personas están de acuerdo o cuántas no. No. La democracia es respetar la minoría. Hay otro mensaje que dice, bueno, vamos a tomar en cuenta esta recomendación para invitar a un candidato. Todos van a venir, no se preocupen. Luis, no hay necesidad de que los obispos nos digan si votamos o no. Mi familia y yo votaremos porque ya sabemos. Mi familia y yo votaremos porque ya sabemos el resultado. Va a votar entonces sabiendo que ya hay un resultado. Ok, listo. Cada quien decide cómo. Dice, ¿de qué partido es la invitada? Le debería dar pena hablar de limosna, nadie lo ha hecho y ella tampoco. Por lo menos algunos lo hacen y ella debería de respetar esa decisión. Una sociedad más justa sería que todos paguemos los impuestos y sobre todo los ricos. Y es por eso que se van los nicaragüenses del país, no porque lo gobiernen mal. Terminemos de salir de este mundo que a veces es muy ciego. Y dice por acá otro mensaje: estimado, al 40% de la población que no somos católicos, nos da igual lo que digan los obispos. El 19 de julio en la plaza estaban sentaditos los dirigentes católicos. Ahí estaban los que están con el gobierno, que también tienen voz y voto. Bueno, por suerte ese día 19 de julio no había ningún obispo, había sacerdotes, ¿verdad? Algunos sacerdotes, ya sabemos por qué estaban allí. Yo, pues, creo que hay una idea equivocada cuando en Nicaragua se dice que las mayorías manden, y eso es la democracia. No, la democracia es que las mayorías no manden, establezcan el gobierno, pero sin respeto a las minorías y a un pensamiento distinto. Sin un pensamiento plural no hay democracia. La democracia supone el respeto a las minorías, un partido único y un pensamiento único, que es lo que estamos, hacia ello caminamos. Me parece a mí que no es democrático. Lo único nunca es democrático. Por eso es interesante que los obispos digan, cada quien mire su conciencia. Pues yo no voy a votar porque no quiero hacer fila, no quiero aparecer en la foto haciendo fila en algún centro de votación. Y yo creo que quienes quieran hacer fila y quienes respeten eso, si dije limosna, utilicé un lenguaje religioso, son programas sociales que ninguno de ellos ha cambiado estructuralmente Nicaragua. ¿Cuáles son los cambios estructurales? Una reforma tributaria, porque dice un señor que se van porque no pagan los ricos. ¿Pero por qué no pagan los ricos? Porque el gobierno tiene una reforma tributaria que hace que yo, que soy asalariada, pago proporcionalmente más que Carlos Pelas por sus ganancias. Y Carlos Pelas está comprando y alquilando tierras en las zonas de Chinandega y apropiándose también de agua para los sembradíos de caña y secando pozos de campesinos. Y él paga menos, aporta menos
que lo que aporto yo como asalariada. Eso es una reforma estructural que este país necesita. Una reforma estructural que este país necesita es tener en cuenta que el modelo de desarrollo y la agroexportación está destruyendo los bienes naturales. Democracia, dice por acá, es respeto a todos, no solamente a la minoría, a las mayorías, a las minorías y a los de en medio. Eso es la democracia. Eso es. No hay que estigmatizarla y poner a las minorías como los preponderantes o los preferidos en la democracia. La señora Vigil es del MRS y por eso llama a no votar, dice por acá el último mensaje que nos ha entrado. Bueno, tengo derecho, ¿no? No tengo derecho. Como todos, María López. No soy del MRS, tengo un corazón que nació con el sandinismo y con la teología de la liberación, y no encuentro en este modelo de gobierno ni al sandinismo de Sandino y de los fundadores del Frente Sandinista, ni tampoco a la teología de la liberación de los profetas de la Biblia y del profeta que fue Jesús de Nazaret, que dijo que el modelo que queremos es que a nadie le sobre para que a nadie le falte. Y en este país a muy poquitos les sobra mucho y a muchísimos les falta todo. Dice por acá Ronald Rodríguez, tengo que leerlo porque la verdad es que antes de salir siempre me gusta darles el espacio a la mayoría. Muy bueno el programa, excelente como expresa y analiza la invitada. Por favor, no se partidicen más a vos, sobre todo como conductor. Vos sos periodista y sabes cómo es la realidad en Nicaragua, no tengas miedo de hablar. No hay que defender lo indefendible, yo no defiendo a nadie. Y bueno, Ronald, si usted me mira a diario, me gustaría que se dé cuenta de que aquí las cosas las digo como son. O sea, trato de no cegarme y de nuevo, no estoy para alabar a nadie, ni para estar exaltando el trabajo de nadie. Los gobiernos se eligen para que hagan su trabajo y si lo hacen bien están cumpliendo con la labor que se les encomendó. Y si hay cosas que hacen regularmente bien, mencionarlas, porque nada quita, más bien da. Así que yo creo que siempre hay que darle espacio a todos. El tema de la violencia, quiero que lo menciones en 30 segundos. Sí, es muy importante. Evitar la violencia. Ya. Sí, porque dice en momentos de crisis y de tensión, es decir, hay crisis y hay tensión en el país. O sea, los obispos están considerando que aquí no estamos viviendo bonito ni estamos en buena esperanza, sino en momentos de crisis y de tensión, y dicen que no cedamos a la tentación de la violencia. Eso me parece muy acertado, aunque es muy diferente, y eso hay que entenderlo también, Luis. ¿Qué piensan los campesinos de una zona de la Nicaragua remota donde se ven presionados por el ejército? ¿Qué piensan los campesinos de Rancho Grande a los cuales se les han decomisado todas las armas con las que se defienden de posibles ladrones para tenerlos indefensos? Es decir, es muy diferente cómo pensamos en Managua. Nicaragua no es Managua, y en la Nicaragua profunda, en las zonas rurales, se vive unos temores, unos miedos y una polarización que pueden de alguna manera llevar a la violencia, porque esa es la experiencia histórica. Debemos de evitarlo y eso es muy importante en el mensaje. Gracias, María López Vigil. Periodista y teóloga y periodista, siempre es muy rico conversar con vos. Mañana que fuera un programa de 3 horas cuando tenemos aquí, porque hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Gracias, María López, por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Les agradezco siempre su sintonía y participación. Nos encontramos miércoles y recuerden, no hay mañana sin café. El segmento Sin Tapujos fue patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. ¿Estás despierto? Entonces disfruta de Café con Vos. ¡Viva al aire! Es un sorbito mañanero en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más, abordados de forma profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.